Hay una presencia de Dios maravillosa esta mañana. ¿La puedes sentir? La puedes sentir, la puedes sentir. Esa es la gloria de Dios, mi hermano. Esa es la gloria de Dios, que no está ausente, está presente. Aleluya. Y esta mañana queremos seguir hablando de uno para todos y todos para uno. Amén. Hace algunos años atrás, Alexander Dumas escribe una obra literaria llamada Los Tres Mosqueteros, y de ahí surge la frase uno para todos y todos para uno. Y la intención era que todo mundo entendiera que cuando trabajamos en unidad podemos ver la gloria de Dios en una dimensión inimaginable. Hoy estaremos tocando el tema unidos para conquistar. Unidos para conquistar. El día de ayer tuvimos un tiempo de retiro con varones, con hombres, con mujeres, y compartí una parte con los varones en una forma quizá un poco general, pero hoy quiero apuntar algunas cosas sobre este pasaje, porque creo en mi corazón que Dios nos está llamando a ser un frente común ante todas las circunstancias y situaciones que estamos viviendo hoy en día. Yo no sé si tú lo has notado, pero cada día la lucha, la guerra emocional, espiritual, incluso física, se ha intensificado en el corazón de la iglesia y de la humanidad en general. Y si hoy el Señor nos está llamando a trabajar en unidad, es precisamente para que juntos podamos hacer frente a la lucha que se está desarrollando y podamos aspirar a una victoria segura. Amén. No dije una posible victoria, dije una victoria segura. La única victoria segura que tú y yo tenemos es la victoria en Cristo. Todo lo demás es posible, pero tú y yo en Cristo tenemos una victoria asegurada. Y mira lo que dice la escritura, Nehemías capítulo 4 verso 13. Dice: de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espada, lanzas y arcos. Note bien que la familia estaba armada hasta los dientes. Yo no sé cómo esté la familia suya, pero las familias que Nehemías estaba aprovechando, dice, todos estaban ahí con espada, lanzas y arcos. O sea, no iba a pasar ni se iba a quedar nadie vivo que tratara de transgredir. Y luego, mientras revisaba la situación, dice Nehemías, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Y yo le digo a la familia Templo El Salvador: no le tengas miedo al enemigo. Aleluya. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Toma tu lugar, mi hermano, por favor. Aleluya. Una de las cosas que admiro de la palabra es que está tan contextualizada con el tiempo y la época que estamos viviendo. Si bien la época que vivimos no es única, sino que cada generación ha tenido sus desafíos, sí, para nosotros en este siglo XXI se ha convertido en una guerra intensificada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hace algunas semanas atrás yo les hablaba sobre el hecho de que nuestra guerra espiritual no es contra sangre y carne. Les hablaba sobre
lo sencillo lo sencillo que le ha sido al enemigo encontrar un campo fértil para tratar de seducir nuestros pensamientos y desviarnos del objetivo en esencia, y perder por ende nuestras bendiciones. Cuando el enemigo aprovecha que flaqueamos o abrimos puertas, nosotros perdemos. Nosotros nos detenemos en el proceso de poder seguir experimentando la gloria del Señor. El pueblo de Israel tenía una victoria asegurada. Y yo sé que esta historia la hemos repasado muchas veces, pero el pueblo de Israel había estado esclavo por muchos años en Egipto. Y la escritura dice que cuando el pueblo empezó a gemir de lo profundo de su corazón, empezó a llorar, empezó a desesperarse, el Señor oyó su gemir. El Señor oyó su gemir. Y dice que el corazón de Dios se movió, se conmovió, y que Dios envió a un libertador que se llamaba Moisés para poder cumplir la misión. Esto implica que el pueblo de Israel no solo tenía o vislumbraba una posible victoria saliendo de Egipto, sino que la escritura dice que la promesa de Dios era que el pueblo iba a salir, que ellos iban a atravesar el desierto. Y algunos historiadores dicen que si el pueblo no hubiera merodeado o rondado el desierto por 40 años, por lo que muchos de nosotros ya sabemos que fue el pueblo de Israel un poco renuente a seguir los pasos de Dios y amarlo, entonces ellos vagaron 40 años, pero ese recorrido lo hubieran podido hacer en 2 semanas. En 2 semanas ellos hubieran podido conquistar la tierra prometida, después de haber salido de la esclavitud por tantos años. Pero como la Reina Valera lo dice, por su dura cerviz, como lo diría la Biblia contemporánea del siglo XXI, por su cabeza dura. No existe esa Biblia, pero si escribo una, esa sí se va a llamar. Por su cabeza dura, ellos no llegaron en el tiempo que debería de haber sido, y tuvieron que recorrer de más. Ellos tuvieron que perder, una generación completa tuvo que perder la vida para que una nueva generación, sin malicia, con nuevos objetivos, con nuevos bríos, pudiera entrar y conquistar la tierra. Y creo que estamos justo en ese tiempo del siglo XXI donde necesitamos unificar nuestro criterio y nuestras intenciones de cómo honrar a Dios y cómo aprovechar el poder de Dios en nuestra vida para hacer frente a todas las cosas. Mis hermanos, les estoy muy franco. Mi corazón se ha hecho tan chiquito y ha sido tan oprimido en las últimas semanas de ver en qué forma el enemigo está tratando de alcanzar victoria, cómo está tratando de destruir lo que Dios ha creado sagrado. Y muchos vivimos en el temor de las cosas que estamos viviendo. Muchos estamos amedrentados porque vemos que la cosa se está poniendo mal y no sabemos cómo le vamos a hacer para hacer frente a ellas. Y cuando yo repasaba este pasaje de Nehemías, como les dije, el día de ayer yo un poco compartí algunos objetivos, elementos esenciales sobre cómo los hombres pueden llegar a una hombría máxima, ¿no? Al potencial máximo de su hombría. Y marcaba algunos objetivos que se reflejan en la vida misma de Nehemías. Pero una vez que Nehemías pudo ver la situación que el pueblo veía, que el pueblo atravesaba, porque Dios finalmente permitió que el pueblo llegara, disfrutaran la tierra prometida, y después volvieron a caer, y después tuvieron que volver al exilio.
Pero después el Señor tuvo compasión y nos encontramos con Nehemías años después, donde Nehemías observa la situación que el pueblo atravesó, donde las murallas de la ciudad habían sido destruidas. Y Nehemías llora porque entiende todo lo que eso significa. Un pueblo sin identidad, un pueblo sin una defensa específica sobre sus ideales como pueblo de Dios. Y todo eso pegó en el corazón de Nehemías. Ahora, ¿por qué esto se convierte en algo tan trascendente en este siglo XXI? Porque, mis hermanos, hoy estamos en una lucha, en una guerra sin tregua en lo que concierne a las ideologías. Tú lo sabes, yo lo sé. Que si eres está bien que eres, que si no eres está bien que no eres, que si yo pienso así, que si tú piensas así, que si tú piensas aquí. Y cada quien está encontrando una forma de sustentar sus ideologías. Recientemente, esta semana, se aprueba esos elementos básicos sobre el aborto. No en una forma general, pero por lo menos se abre la puerta para que el aborto continúe su marcha. ¿Por qué? Por la ideología de algunos. En los libros de texto se está introduciendo toda esta enseñanza, todo este aleccionamiento a nuestros hijos sobre la ideología de sexo. Si tú no te has dado cuenta, es una de las luchas más encarnizadas que te puedes encontrar. Y nosotros estamos ahí. Ay, qué mal está. Ay, qué feo se está poniendo. ¿Qué estamos haciendo? Cuando vemos que el muro de nuestra fe empieza a ser golpeado y nos sentamos solo para lamentarnos de que el muro esté así. La escritura dice, capítulo 1 de Nehemías, que cuando Nehemías consideró lo que estaba viendo de frente, que era un muro destruido, cuando la noticia llegó de que el muro se hacía derrumbado, Nehemías lloró. ¿Por qué? Porque era chillón. Sí era chillón, pero porque su corazón se constreñó ante las circunstancias. Nosotros no podemos ver acontecimientos del siglo XXI en un entorno tan cercano al nuestro y no llorar y no lamentarnos por los sucesos que se están dando. ¿Cómo podemos pensar que por allí en los congresos se están tratando de aprobar leyes que destruyen la vida y que van contrarios a los principios establecidos con Dios y ni una lágrima nos sale? Y no crean que los estoy regañando. Acuérdense que la palabra corta para los dos lados. Lo que les estoy diciendo es que como iglesia de Jesucristo, tenemos que unir nuestros pensamientos y nuestro criterio de fe. Ahora, lo que nosotros predicamos no es ideología, son buenas noticias. No es ideología, es una fe basada en una realidad contundente que se llama Cristo Jesús, que vivió desde la eternidad y vive hasta la eternidad, que se hizo uno semejante a nosotros para poder pagar el precio de nuestra redención, y que nuestros ojos y nuestra sensibilidad hacia lo que sucede despertara y pudiéramos levantarnos como iglesia de Jesucristo y unirnos en una misma batalla. Escuchaba esta semana a un predicador que decía que la iglesia evangélica o la iglesia de Cristo es una de las más divididas de todo el mundo, porque hay más de 400 doctrinas diferentes dentro del ámbito evangélico. Yo decía, Señor, no puede ser. Cuando estamos tratando de luchar frente a un enemigo común, ningún otro elemento puede intervenir para que nosotros podamos unir nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra fe.
Algunos pensamos que esto no llega y siempre como seres humanos vivimos con la esperanza de que lo que sucede no llegue o le pueda llegar a alguien más y tú lo puedas ver en tercera persona y no en primera persona. Pero cuando llega a ti, entonces dices: wow, ¿por qué no tomé conciencia de esto antes? Esto es una realidad, lo estamos viviendo. Nuestros hijos están expuestos, los chicos como los grandes, como los matrimonios, como las esposas, como los esposos, todos están siendo expuestos. Y eso es solamente una línea, pero hay una ideología que concierne a la sexualidad que también está siendo explotada. Una de las industrias más grandes de todo el planeta es la industria de la pornografía, con billones, no digo millones, digo billones de dólares, que está atacando la mente y los corazones, no digo solo de hombres, también de mujeres. Y por resultado los matrimonios se están destruyendo. Los que entran en el matrimonio entran sin saber de qué se trata, buscando tener fantasías como las que han experimentado virtualmente, y eso destruye antes de construir. Esto es una guerra encarnizada. Y nosotros, Iglesia de Jesucristo, tenemos que tomar las armas que el Señor nos ha dado. Cuando yo veía la experiencia de Nehemías, me di cuenta que Nehemías no solo lloró y se lamentó por el hecho, sino que él consideró su alternativa, no las alternativas, su alternativa. Nosotros no tenemos diversas alternativas sobre cómo atender los rubros que atacan nuestra vida. Solo hay una, y se llama Jesús. Él es nuestra fuerza. Es a través de Jesucristo que por su Espíritu nosotros tenemos discernimiento sobre las cosas. Es a través de Jesucristo que tenemos autoridad en gracia para poder hacer frente a las cosas. Es en Jesucristo que cuando la tentación aparece, nosotros podemos huir, o podemos retirarnos, o podemos reprender, porque en el nombre de Jesucristo nosotros tenemos la fuerza y la autoridad para hacer frente. Aleluya. Pero también es en la unidad de los santos que nosotros hacemos frente. Usted recuerda la semana pasada, bueno, si lo vio por ahí en el podcast, porque la pasada estuvimos en el primer servicio, pero hablábamos que la intención de Jesús hablando al Padre, diciéndole: Señor, que ellos como tú y yo somos unos, ellos sean uno en nosotros, para que todos crean. Cuando nosotros nos unimos en la fe en Jesucristo, la intención es hacer frente a las cosas que están corriendo, a las cosas que estamos experimentando, y podamos salir avantes, victoriosos. No podemos trabajar como individuos pensando que nosotros podemos hacer las cosas y no necesitamos ayuda de nadie. El mismo Alexander Dumas reconoció a través de su obra literaria que solo en la unidad, y por eso se encargó de poder crear una obra que ha trascendido generaciones, para decirle a la gente que no pueden trabajar solas, que si hay necesidad de vivir una nueva experiencia mejor y con mayor proyección de éxito para tu vida, solo lo puedes hacer en la unidad. Y si eso lo trasladamos a nuestra experiencia en Jesucristo, la realidad es que solo en Jesucristo podemos asegurar el éxito de todo lo que enfrentemos, porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Nehemías dijo y observó que la única forma de trabajar cubriendo los lugares bajos era poder tener hombres armados. Y si algo somos convocados en este tiempo, es a que podamos tomar las armas, no las armas humanas, pero las armas espirituales que tenemos en Jesucristo, y que podamos capacitar a todos aquellos que forman parte
de nuestro círculo. Ayer platicaba con los varones y les decía que una de las responsabilidades mayores que los hombres dentro del contexto judío tenían era el capacitar a sus hijos. No lo capacitaban las mujeres. Las mujeres tomaban parte del seguimiento en la educación, pero no eran las primeras que se encargaban de la educación de sus hijos. No, eran los padres. Y los padres dedicaban tiempo para que los hijos se aprendieran la Torah. Los padres dedicaban tiempo para que los hijos aprendieran el manejo del negocio. Los padres dedicaban tiempo para que cuando los hijos llegaran a la edad de 12, ellos estuvieran en condiciones. Ya a la edad de 12 no era mi hijito, está chiquito. No, a la edad de 12 era ya empresario, asociado de la empresa, de la familia, con acciones a su nombre y con un buen sueldo. A los 12 años. No era mi hijito chiquito, no. Y además a los 12 años tenían un conocimiento casi pleno de la Torah, los primeros 5 libros de la Escritura, el Pentateuco. Y lo recitaban de pe a pa. 12 años. Porque tenían en claro que había que nutrir no solo la habilidad emocional, física, intelectual, pero por sobre todo nutrir la habilidad espiritual. ¿Cuál es la mejor arma para sus hijos? ¿Cuál es la mejor arma para ti? Ya no digo tus hijos, para ti. ¿Cómo vas a hacer frente a los pensamientos que el enemigo pone frente a ti? ¿Cómo vas a hacer lucha contra ellos? Si no consideras lo que Jesús, lo que Dios tiene a favor tuyo. Por eso Nehemías, entendiendo el contexto del pueblo, dice la Escritura que puso a guardias armados en los lugares bajos, que eran principalmente los cabezas del hogar. Y después dice, en la parte secundaria de la línea de batalla, puso a las familias, pero no las familias nomás hechas bola. Recién lo leímos, armadas con lanzas, con espadas. ¿Quién les enseñó a poder lidiar con las armas? Nosotros estamos en ese tiempo de la vida donde tenemos que unificar el criterio de lo que somos. ¿Somos creyentes o no somos? Y si somos, ¿cómo voy a defender mi fe? ¿Y quién conmigo va a defender la fe? La fe se defiende por sí sola. Lo único que tú tienes que hacer es creer, pero creer bien. Y que tus hijos aprendan a creer. Yo me he dado cuenta que, pues como dice el dicho, ¿no? Hijo de tigre pintito. Los que son abogados, sus hijos tienden a ser abogados. Los que son doctores, sus hijos tienden a ser doctores. Los que son arquitectos, los hijos tienden a ser arquitectos. Y si no, algo bien cerca de lo que permea el ambiente. Si tú aprendes a ser un apologeta, un defensor de la fe, tu familia va a aprender a ser un defensor de la fe. Y vas a empezar a unir el primer criterio que tiene que ver con la familia. Dice la Escritura que Nehemías primero juntó a la familia. ¿Cómo vamos a lograr una unidad para conquistar? Primero, que los jefes de la casa les caiga el 20 y empecemos a compartir esas armas que tenemos para hacer frente a lo que el siglo XXI tiene. Segundo, que nuestras familias empiecen a ser capacitadas, no solamente en lo que creemos que les va a ayudar a salir adelante en la vida. Los estudios universitarios son increíbles, doctorados, maestrías, diplomados, todo es maravilloso, pero eso no te gana la eternidad. No puede ser tu enfoque más grande sobre lo que se va a terminar en algún momento que lo que va a subsistir por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Yo le digo a mis hijos, estudien hasta que se cansen o hasta que Cristo venga. Le dije, pero eso no se sobrepone a lo que realmente tienen que aprender.
Y si hay algo que les va a salvar la vida a tus hijos, mis hermanos, mis hermanas, no es cuánto conocimiento sobre este mundo tienen, sino cuánto han aprendido a defender la causa de su fe. Porque aunque cielo y tierra pasen, la palabra del Señor sembrada en el corazón de cada uno no pasará. Empezamos a unir fuerzas. Esto no nada más es todos juntos, vénganse, vamos a hacernos bolas y nadie saber qué hacemos. No, 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 es un proceso de ir juntando. Primero, conciencia en las cabezas de la casa. Segundo, la transmisión de conocimientos y el habilitar a nuestras familias para hacer frente a lo que está sucediendo. Tercero, unir nuestro criterio de familia a una fe, a un espíritu, para poder juntos ahora sí celebrar en definitiva la gloria del Señor. Y segundo, hacer frente a todas las acechanzas del enemigo como un solo cuerpo en Jesucristo. Nehemías dijo que después de haberle hablado a las familias y haberlos colocado, entonces le habló a los nobles, le habló a los eruditos del pueblo y les dijo: no tengan miedo. Hizo toda la preparación, puso hombres armados, puso familias capacitadas, armadas, adiestradas, y luego llamó a los que ejercían cierto gobierno y influencia en el medio, y la palabra fue: como uno solo hagamos frente, no tengas miedo. Porque esa unidad nos hace fuertes. No es igual que tú tengas que hacerle frente a las situaciones que cuando alguien te acompaña y decimos: pues no, yo solo no, pero vamos a darle juntos. Y ya como nos toque, porque no nos gusta que nos toque solos. Bueno, no cuando nos va mal, cuando nos va bien sí queremos solos, porque queremos todo el pastel. Pero cuando no estamos muy seguros, queremos que otros compartan el temor, el hacer frente. Y cuando el Señor nos llama a la unidad, es para que sepamos que en el cuerpo en Jesucristo, cada uno en su capacidad, porque la Escritura, y de eso hablaremos la siguiente semana, cada uno en su forma, en su habilidad, en lo que Dios los da, uniéndolos a un mismo cuerpo, bajo un mismo principio de lucha, entonces es efectivo. Si hoy en casa, hoy aquí en nuestro país celebramos libertad, es porque hubo quien supo unir las fuerzas de una ideología de conquista y de libertad, para que entonces las generaciones posteriores pudieran disfrutar de lo que implicaba haber conquistado. Hoy a nosotros en siglo XXI nos toca hacer frente y tenemos que luchar con ello. Cuanta más cosas el enemigo pone en tu cabeza para desligarte, atención, porque esa es su lucha para tratar de desmembrarte. Que si se levantó chisme y no chisme y todo, cuidado, porque el chisme no es el problema. El chisme es el problema, es el enemigo que está tratando de disuadir tu corazón para que te desligues del cuerpo y debilitar la defensa. Porque mientras más separados estemos, menos capacidad tenemos de hacer frente. Yo les he compartido cantidad de ocasiones que hoy el 2% de la sociedad mundial está cambiando leyes. Si hoy estamos hablando de ideología de género, es porque el 2% de 7 billones de habitantes han sido más fuertes que el resto. ¿Por qué? Porque el 2% se han unido en una causa. Y el 2% está destruyendo principios, está destruyendo moralidad, está destruyendo fe, está destruyendo todo lo que venga a su paso, arrasando incluso con la fe de muchos. Mientras el resto del 98%, algunos así, y cada quien luchando su propia batalla solos. No, es tiempo de unirnos.
porque unidos vamos a conquistar. Dice la escritura, si uno o dos se pusieran de acuerdo sobre algo, o más bien dos y tres, sobre algo, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Una lucha en unidad. Dios escucha el clamor del justo, es un hecho, pero dice, si dos se ponen de acuerdo, todo lo que ates en el cielo es atado en la tierra. Y si a eso le sumas 3 y 4 y 5 y 10 y 15 y 20 y miles y millones, pues se va a topar el enemigo. Va a querer tumbar al uno, pero va a llegar el otro. ¿Qué onda? No viene solo. Ay, somos muchos. Si el enemigo quiere llegar a mi amigo, a mi hermano que tanto amo porque nos amamos, aquí estoy. Y no le busques porque hay más. Y pones al enemigo bajo tus pies. Cuando aprendemos a vivir en unidad, la seguridad que tenía el pueblo de Israel cuando Nehemías los pone en conjunto y trata de unirnos ante las palabras de Sanbalat, que trataba de hacerle pensar que iban a venir los ejércitos y los iban a destruir y los iban a dispersar. Dijo, no tengan miedo, estamos juntos. Estamos juntos. Y ninguna palabra trascendió porque estaban juntos. Cuando el enemigo esté tratando de atacar tu mente y tratar de distanciar las cosas y alejarte del conocimiento de lo alto, te vas a acordar, ay, mayor es el que está conmigo, sí, pero todo esto es mi familia. Pero todos estos que estamos aquí estamos peleando juntos. Y todos juntos vamos a conquistar. Y Satanás, te pongo debajo de mis pies. Y tú no vas a prevalecer. Tú no vas a prevalecer. Si muchas empresas están buscando trabajar o buscar la unidad de los empleados para lanzar sus propios ideales, ¿cuánto más la iglesia de Jesucristo? Que no es solo un ideal, es una esperanza de vida hacia la eternidad. Porque lo que Dios te promete es que si tú permaneces fiel hasta la muerte, tú tendrás la corona de la vida. Y sus promesas son verdad. No es una recompensa posible, es una recompensa que ya está ahí. Y lo único que tenemos que hacer es llegar a conquistarla. Escucha esto. Es necesario que restauremos y construyamos el corazón de la iglesia. Hoy las estadísticas nos dicen que más de 1000 adolescentes solteras se convierten en madres. Más de 1106 adolescentes tienen un aborto. 4219 adolescentes contraen enfermedades venéreas. 500 adolescentes empiezan a usar drogas diariamente. 1000 adolescentes empiezan a ingerir bebidas alcohólicas. 135,000 jóvenes llevan pistolas y otras armas a la escuela. 3160 adolescentes son asaltados. 80 son violados. 2200 adolescentes abandonan sus estudios diariamente. 7 de entre los 10 y 19 son asesinados. 7 son arrestados, acusados de asesinato, y 6 por segundo se suicidan diariamente. Esa es nuestra lucha y tenemos que unirnos. Esa es nuestra lucha y tenemos que unirnos. Y eso solo son estadísticas de jóvenes adolescentes. Si yo te doy estadística de adultos, nos morimos nada más de escuchar. Este es nuestro tiempo. Tenemos que unirnos. Tenemos que dejarnos de pequeñeces y meternos a fondo con Dios.
Nehemías decía que la intención en todo, al final de todo, dice: luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, luchen por sus hijas, luchen por sus esposos, por sus esposas, luchen por sus casas. Porque al final de todo, la lucha final de toda era conquistar de nueva cuenta la identidad y la fortaleza de todo el pueblo. Porque si todos ellos en un mismo espíritu, en un mismo sentir luchaban, y si usted lee Nehemías hasta el final, se va a dar cuenta que hubo una construcción de muro en tiempo récord de 52 días, porque se unieron. Se unieron. Usted va a ver una construcción récord de alguna situación que usted está viviendo en el momento que usted se una, y que diga: Señor, estoy listo, uno para todos y todos para uno. En el mes de octubre vamos a empezar a abrir la oportunidad para que usted se convierta en un servidor. Los que han estado aquí ya por algún tiempo van a empezar a capacitarse para ser servidores. Y nuestra intención de servidores no es solamente atender las necesidades próximas de la iglesia, pero esto implica que estaremos preparando gente para los que tienen que salir al campo. Y algunos se irán a diferentes partes de la ciudad, algunos a diferentes partes del mundo, pero juntos vamos a pelear la batalla para salir adelante. Y yo quiero que usted lleve su corazón ahí: Señor, estoy listo para luchar. ¿Sabe una de las cosas que más me impresiona, y con esto estoy cerrando ya, del mundo musulmán? Es que las familias son adiestradas a tal capacidad que los hijos menores de 12 años están dispuestos a hacer lo que llaman hoy los hombres bomba para defender su ideología y su religión. Tengo un sobrino que ahora es veterano de guerra de Irak. Joven el muchacho. Cuando él se hizo veterano tenía 23 años. Y él decía: lo más difícil era cuando uno tenía que ver a los niños de frente y solo se abrían lo que traían y venían cargados de bombas. Dice: y tú tenías que decidir, tu escuadrón o el niño. Porque si no aniquilaban al niño, él explotaba y destruía el escuadrón. ¿En qué capacidad están siendo adiestrados para pelear hasta las últimas consecuencias? Ayer se celebró el 9/11 con nuestros vecinos del norte, donde 2 radicales musulmanes se incrustaron en las Torres Gemelas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Necesitamos unirnos para conquistar. Uno para todos y todos para uno. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano? Yo quiero que tomemos un momento en el altar del Señor. Cada uno conocemos la condición de nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos en qué áreas particularmente estamos luchando. Como individuos, ¿cuáles son mis tentaciones? Como familia, ¿cuáles son las cosas que no nos permiten trabajar juntos? No nos permiten estar juntos. El enemigo está tratando de destruir familias, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Y si el enemigo destruye la familia, destruye el núcleo.
Y hay insignificancias que están destruyendo las familias. Están destruyendo matrimonios. El enemigo se está metiendo por los ojos para destruir matrimonios. El enemigo está tratando de meterse entre la iglesia para crear conflicto. Se está tratando de inmiscuir entre los santos para decir: no, ya se cerró mi ciclo, ya me voy para otro lado. Y no levantamos una fortaleza en unidad. Este es el tiempo para unirnos sobre una misma causa y pelear la batalla, y que el enemigo no encuentre parte ni suerte. Si no nos levantamos hoy, yo no sé qué va a pasar mañana, pero hoy estamos en el tiempo justo. Y esto va para jóvenes, y va para adultos, y va para todos. Estamos en el momento justo. Si tú necesitas ayuda de Dios para levantarte como uno, y como uno podamos llevar la vida a la conquista, yo te invito a que pases a este altar.